Hola y bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. En los últimos años, la llamada economía invernal o economía del hielo y la nieve se ha convertido en uno de los nuevos motores del consumo en China. Más allá de los deportes de invierno, este sector ha evolucionado hacia un ecosistema que integra turismo, cultura, tecnología, servicios, comercio y desarrollo regional, generando nuevas oportunidades para dinamizar la demanda interna y mejorar la calidad del consumo. En la temporada 2024-2025, el consumo generado por la participación en deportes y actividades invernales superó los 187.500 millones de yuanes, unos 265 millones de dólares estadounidenses, con un alza interanual superior al 25% en comparación con el mismo lapso anterior. Desde experiencias turísticas y festivales invernales hasta plataformas digitales, productos culturales y revitalización rural, la economía del hielo y la nieve está mostrando cómo un consumo estacional puede transformarse en un impulso económico de largo plazo. Para analizar estas nuevas tendencias, desafíos y potencial de desarrollo del consumo, hoy nos acompaña en línea profesora Wong Miao-wei, catedrática de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut. Bienvenida, profesora. Gracias, Dani. Hola a todos. Un placer. Bueno, hoy en día la economía del hielo y la nieve muestra nuevas formas de consumo en China. ¿Cuáles diría usted que son las principales características de estos cambios y cómo están ayudando a ampliar el consumo y mejorar su calidad? Muy buena pregunta. Creo que la característica más distinguida para mí diría que sería el consumo integral. Creo que como dijo usted al principio de este programa, es como se ve ahora la integración de todo. No solo la economía del hielo, de la nieve, también la cultura, el ocio, el consumo minorista y también la gastronomía, todo. Es como un paquete total. Creo que me ha dado una impresión muy fuerte. Hace 20 años salí del país. En ese momento había muy pocas estaciones de esquí en este país. Solo había como 2, 3 o un poco más, muy pocas. La mayoría, si no todas, estaban en el norte, en Pekín, en la zona del noreste. Así es. Y esta vez, como regresé al país hace unos meses, creo que se veían las estaciones en todas partes. Y además algo que me ha llamado la atención es la presencia de muchas pistas interiores en los centros comerciales, o sea, mini pistas, pistas o mini pistas. Y muchas de ellos llevan el nombre muy grandiosa de el mundo del hielo y la nieve o algo así, aunque tiene mini pistas. Pero de todos modos son impresionantes. O sea, creo que se demuestra un modelo muy distinto de la economía del hielo y la nieve en China que en Estados Unidos. Pues el caso en Estados Unidos, el caso americano es algo que con que tengo mucha experiencia. Entonces, sí, entonces creo que este modo chino viene o empieza con el consumo urbano en los centros comerciales y luego la vista o la presencia de las pistas interiores da la curiosidad, provoca la curiosidad entre los consumidores urbanos. Entonces, porque están dentro del comercio centro comercial, entonces no hay mucha presión. Sí. O hay menos presión que las estaciones fuera al aire libre. En las montañas rurales muchas veces hay como peligros o hay cosas impredecibles. Mucho más accesible, Entonces, ¿no? mucho más accesible. Además, creo que estas pistas sirven como una un gancho para atraer a los principiantes, sobre todo a los niños también. Entonces me ha dado mucha curiosidad en los centros comerciales. Muchos padres estaban grabando a los niños
quienes estaban probando o practicando esquí en las pistas interiores. Entonces, desde estas pistas interiores a luego, como a la curiosidad, al interés, a la práctica o prueba, y luego al deporte real en las estaciones deportivas en diferentes montañas. Sí. Entonces creo que este modelo es un modelo muy interesante. No sé de quién fue esta idea, pero creo que es una idea genial porque tiene mucho que ver con la etapa del desarrollo de esta economía o sobre todo del esquí en este país. Porque, mm, creo que se ha desarrollado mucho, pero todavía al principio, todavía está en una etapa bastante inicial. Entonces se requiere atraer a más principiantes para poder seguir o para poder hacer esta actividad más sostenible de plazo largo, como usted dijo al principio de este programa. Entonces creo que es muy distinto. En Estados Unidos en general los esquiadores son los esquiadores. Vas Así es. al esquiar porque te gusta, porque siempre practica este deporte de año en año. Entonces es como esquiador habitual. Y luego vas a traer a tus niños, niñas. Entonces como una tradición o un deporte que te gusta. Y luego vas a practicar en las estaciones de esquiar todos los años y luego en estos complejos de esquí puedes empezar a comprar, o sea, pasa el consumo especializado. Por ejemplo, en estos complejos de esquí siempre hay las tiendas especializadas de Ray, de Patagonia, de North Face. Entonces empiezas por el deporte y luego vas a comprar la ropa o el equipo, cascos, gafas, todas esas cosas. Sí. Así que es muy interesante esta diferencia. Creo que eso es la característica más distinguida para mí. Y Podríamos luego, decir claro, que sí, que será una costumbre que pasa entre miembros de la familia, entre amigos, o incluso podría tener que ver con la clase social, esa industria eh, en Estados Unidos. en Estados Unidos sí, es un estilo de vida. Y además creo que hay algo muy interesante. Creo que estos años estaban debatiéndose de la caída de este espíritu de esquí en Estados Unidos, porque empieza a hacer esa, como se dice en español, como esa economía en grupos. Entonces, por ejemplo, veo compró muchas estaciones de esquí y luego las entradas, o sea, los forfaits en España se llaman los pases forfait, se elevan mucho porque tiene ese control de muchas estaciones, entonces empieza a tener ese control de un precio bastante alto. Entonces, con la economía, con los problemas económicos estos años, la crisis, muchas familias ya no pueden alcanzar a ese nivel de consumo. Entonces se ha tenido muchos debates de esta caída del espíritu de esquí en Estados Unidos. Mientras tanto, es muy diferente en China. Empieza a tener o a cultivar este espíritu de esquiar sobre todo entre los jóvenes, entre los niños. Y en los centros comerciales donde hay esas pistas interiores, se ven muchos niños, muchísimos. O sea, la mayoría de los esquiadores en los centros comerciales son los niños. Entonces empiezan a practicar, empiezan a probar, empiezan a desarrollar esa curiosidad, ese interés. Creo que eso es algo lindo. Y cuando la economía del hielo y la nieve se combina con la de los feriados, ¿cómo puede potenciar el consumo en el corto plazo y al mismo tiempo consolidar una base de consumidores a largo plazo, profesora? Ah, creo que creo que en China a veces me ha dado la impresión de que no se vende el producto de esquí
esquí, o no se vende el deporte de esquí, sino la experiencia y la etiqueta de ser alguien que esquía. Porque se Exactamente. aparecen las fotos, los videos en las redes sociales. Entonces creo que esta transformación de la identidad, o sea, la imagen personal, eh, puede ser un motor económico para impulsar el consumo en China, sobre todo actualmente. Además de eso, creo que se puede diseñar, por ejemplo, productos temáticos de vacaciones para el año nuevo, para el festival de primavera, para las vacaciones escolares. Sí, las vacaciones escolares. Durante estas vacaciones, sobre todo en Estados Unidos, se ven montones de esquiadores, los niños, la familia y todo. Entonces el precio durante estos tiempos en general son muy, muy altos. Y luego también se puede crear rituales y hábitos. Por ejemplo, en nuestra familia siempre tenemos viajes anuales de esquí familiar. Todos los años, durante la Navidad, durante el Año Nuevo, vamos a esquiar una semana, 2 semanas en una montaña, a veces en Colorado, a veces en New York, a veces en Vermont. Entonces eso se ha convertido en un hábito, en una tradición familiar. Creo que muchas familias son así. Y luego los campamentos de inviernos para los niños. Cada año tiene esa esperanza de participar en un campamento de esquí, una temporada, una semana, 2 semanas para subir de nivel. Entonces, ese programa de fidelidad, de membresía, creo que sirve mucho para atraer o para enganchar a los consumidores. Cursos por niveles para los niños, para los esquiadores, para los adultos también. También Me es un encantan esas espacio para cosas. la convivencia, ya sea entre la familia o con los amigos. Exacto, exacto. Sobre todo con la familia. Entre los amigos, a lo mejor si los jóvenes creo que lo hacen con los amigos, pero en general creo que puede ser una tradición o tradiciones familiares. Entre los padres e hijos pueden disfrutar de un tiempo familiar. Y luego certificaciones y los botones también. A los niños les encantan los botones. Entonces, en esta montaña tiene un diseño del botón en esa montaña, y entonces para diferentes niveles hay una variedad de diseños, de colores, de muchas imágenes. Esas cosas son muy interesantes. Además, creo que hay una cosa que se puede hacer también para mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, transporte, porque la mayoría de las estaciones, si no todas, se ubican en las montañas rurales. Entonces, a veces no son muy accesibles en cuanto al transporte. Entonces, eso no creo que sea un problema en China. Aquí el transporte es el más conveniente en todo el mundo. El Y transporte público, además, sobre sí, todo. sobre todo, sí, además ski in, ski out, esas cosas y paquetes integrados. Por ejemplo, un paquete integrado entre Foresight, o el pase de esquí con el restaurante, con la comida, gastronomía, esas cosas como un paquete conjunto para el consumo. Entonces creo que sí, hay muchas cosas que se puede hacer para estimular el consumo. Así es. Y para que ese impulso no sea solamente temporal, la tecnología también juega un papel clave. Entonces, ¿de qué manera la digitalización y las nuevas tecnologías están mejorando la experiencia del consumidor, ampliando los canales de consumo y conectando mejor la oferta con la demanda en esta industria del hielo y la nieve, profesora? Creo que la digitalización en la mejora de la experiencia es lo mejor en China. No se puede ver una digitalización de la economía del hielo y la nieve en ninguna otra parte del mundo. Aquí creo que la economía se ha convertido en un sistema más eficiente, conectado y centrado en el usuario. Por ejemplo, se puede reservar en línea
Entonces también hay sistema inteligente de la gestión de colas. Se puede imaginar eso. Y luego marketing en redes sociales, en RedNote, todo el día te salen cosas que tengan que ver con el esquí. Y transmisiones en vivo, sobre todo a veces transmisiones de torneos o de prácticas en vivo, y luego los influencers a veces también suben los videos en redes sociales, y uso de Big Data para segmentar consumidores, principiantes, familias, expertos. Entonces todo el día puede recibir las promociones, anuncios en RedNote para venderte cosas, pero cosas muy, muy centradas, muy personificadas, muy personalizados. Entonces creo que eso es muy eficiente y ayuda a todo el sistema para que sea muy rápido. Bueno, y todo esto que hemos hablado plantea un reto importante para la planificación a nivel local. Usted que conoce muchos lugares de distintas partes del mundo de esquí, según sus experiencias, ¿qué opina de las planificaciones? Porque al diseñar proyectos integrales del hielo y nieve, ¿cómo pueden las regiones crear marcas propias y evitar la competencia homogénea que termine afectando el mercado de consumo? Es una cosa muy difícil. Creo que por lo menos hay dos cosas que se puede hacer. Primero es basarse en recursos locales, porque cada montaña tiene su historia, tiene su cultura y tiene sus recursos locales. Entonces la planificación de la estación de esquí debe basarse en sus recursos especializados. Y la gastronomía también, y a veces algunas montañas tienen que ver con alguna etnicidad o con algún paisaje muy especial. Y esas cosas deben tomarse en cuenta, estas cosas cuando planifican las estaciones o cuando desarrollan las estaciones de esquí. Y luego también posicionamiento diferenciado. Por ejemplo, para la formación juvenil, o sea, turismo de lujo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay Aspen, que todo el mundo sabe que Aspen, Jackson Hole son estaciones muy caras. Y muchas celebridades celebran sus vacaciones ahí. Entonces, creo que tiene su posicionamiento muy claro. Atraen a grupos de ciertos niveles de ingreso o algo así, o a veces tenemos ese grupo de ocio urbano, por ejemplo, las pistas interiores en los centros comerciales urbanos. Entonces, dos cosas: recursos locales y también posicionamiento diferenciado. Si se pueden hacer estas cosas, si se gestiona bien, creo que se pueden hacer cosas muy, muy, muy buenas. Bueno, con respecto a la gastronomía, es fácil que se diferencie, porque si uno va al noreste del país a esquiar, seguramente la comida de allá es diferente a la de Xinjiang. Ambos lugares son famosos. Exacto. Entonces, además de la gastronomía, creo que es una cosa que es una cosa que me ha llamado mucha atención en China recientemente, es la narrativa cultural. O sea, cuando se promueve, cuando se promociona el turismo, o sea, no solo la economía del hielo y la nieve, de todo. Creo que cómo contar la historia, cómo contar una historia suya en estas regiones locales es muy importante. Entonces eso también se puede aplicar a la economía de la nieve y el hielo. ¿Cómo puedes contar historia de esta región, de esta montaña, de este pueblo, de este complejo? Entonces, sí, la gastronomía, sí, es absolutamente un componente integral de esta narrativa. ¿Habrá algún ejemplo que recuerda para
para que sea una referencia de cómo uno debe contar su historia de la montaña, ya Buena sea, pregunta, sí, ajá. ya sea A ver, dentro de China o en otros países del mundo. mm, buena pregunta. Creo que, por ejemplo, en Aspen, creo que tiene una historia muy larga. Entonces, al mencionar este nombre, todo el mundo tiene una imagen muy clara de cómo es este pueblo. Este pueblo es un pueblo del turismo lujoso, es un pueblo de la vida nocturna, es un pueblo de muchas celebridades, es un pueblo de muchas historias conocidas de historia. Eh, entonces, creo que eso tiene mucho que ver con el posicionamiento. Tiene su posicionamiento muy claro, que se relaciona al lujo. Entonces, alrededor de este concepto de lujo se puede contar muchas historias inventadas o cosas o historias reales. Entonces, no sé, creo que en China necesito tiempo para Es como explorar más. mencionó, y es como usted ha mencionado, es una cuestión de marketing. Es una cuestión de marketing, sí, de todas maneras, sobre todo el turismo. Tiene mucho que ver con la capacidad, con la habilidad de contar historias. Por eso tengo que decir algo muy importante. Por eso las humanidades son muy importantes. Mucha gente están diciendo que en la época de la digitalización de la tecnología, de las ciencias tecnológicas, las humanidades ya no importa. No, realmente todo lo contrario. Creo que las humanidades, las capacidades de contar historias, es cada día más importante o es más importante que nunca. Hay que saber cómo contar las historias para poder vender cosas, para poder ser humanos o ser humanos reales en vez de humanos maquinizados. Pues es otra historia también, sí, es otra cosa. Y bien como usted había mencionado al principio, esas pequeñas pruebas que se han establecido en los centros comerciales son sirven como gancho para los niños y para las familias que no conocen ese estilo de vida de esquiar, y es para atraerles a participar más en esta industria. Y pues, todo esto sirven a promover un sector que se ha tenido un crecimiento rápido desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing en el año 2022. Exacto. Además, esta estrategia es muy, muy inteligente. Al principio, si usted se ha dado cuenta, el precio para los principiantes aquí en estas pistas interiores es muy, muy bajo. En general, como cuestan $2, $3 americanos. Entonces, para la audiencia delante de la pantalla, si quieren practicar el esquí o si quieren empezar a practicar este deporte, China puede ser un destino muy, muy conveniente en cuanto a este consumo integral entre la cultura, gastronomía y la práctica del deporte como principiante de una manera muy económica. Y regresando a lo que estábamos hablando sobre la integración de la economía invernal con otros sectores, como la economía del hielo y la nieve se articula con otros sectores para ampliar su impacto. Según observa usted, ¿cuáles son los modelos más representativos de esta integración y cómo contribuyen a ampliar los escenarios de consumo y activar la demanda? Creo que la primera integración que salta en mi cabeza sería la combinación, o sea, la integración con el turismo cultural. Como acabábamos de hablar, los festivales de hielo, los parques temáticos, espectáculos culturales invernales en las estaciones de esquí. Se ven en muchas estaciones hoy en día y también en los centros comerciales.
sobre todo durante los fines de semana, las vacaciones o los festivales, se ve mucho. Y luego también sí, creo que mencionamos un poquito también su integración con el comercio minorista. Sí. Centros comerciales con pistas interiores, consumo integrado de deporte y compras, no solo compras de equipo profesional de esquí o de esquí y de la patina, también compras de todas cosas, de la vida cotidiana también. Y lo más interesante es la integración de esta economía con medios digitales, ¿no? Transmisión en vivo, influencers y sí, también hay una cosa muy interesante. Son los videos, los juegos de video, los juegos de la realidad virtual. Me fascina the VR, la realidad virtual. Entonces hay muchos juegos. Steep o Ski Racer, se puede practicar virtualmente en los deportes de invierno y también se puede competir en línea y se puede entrenar también. Entonces estas cosas que, ¿cómo se llama en español? Se llama esports en inglés, deportes electrónicos, creo que son muy interesantes y se integran muy bien aquí en China. Es nuestra ventaja, creo que sí, con el avance de la tecnología. Claro. Y otra cosa sí. Sí, Y lo he otra visto, lo he cosa visto. En muchos tiendas, centros comerciales he visto a los niños con las gafas de realidad virtual jugando esquí u otros deportes del invierno y también como bien menciona usted, en los parques de entretenimiento, cuando normalmente no suele ser de la industria invernal, de repente construyen una pista, pues mini pista de esquí para que la gente se ponga interesada a participar un poco y a ver si después tienen el interés de viajar a otro lugar a experimentar el verdadero deporte de esquí. Exacto, creo que se contribuyen mutuamente. La práctica en las estaciones reales contribuye al uso de estos aparatos electrónicos y la práctica virtual también contribuye al uso de estas estaciones reales. Sí, es muy interesante. Además, hay esa integración de esta economía invernal con la salud y bienestar. Imagínense el termalismo. En este mundo no hay nada mejor que estar en un baño termal y mirar cómo se cae la nieve por todas partes bajo la luz de las lámparas, sobre todo con vino en mano, ¿verdad? Claro, sirve para el ocio, el tiempo de ocio, para la educación, para la salud. La economía del hielo y la nieve no solo amplía las opciones de consumo, sino que también abre nuevas vías para el desarrollo regional, la innovación y el crecimiento sostenible. Agradecemos a la profesora Bun Miaue por este análisis y por ayudarnos a entender cómo este sector puede seguir liberando su potencial en el futuro. Muchas gracias, profesora. Mi placer. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias. Amigos, con esto concluimos esta edición de Mirada Económica. Gracias por su preferencia. Hasta la próxima.